¿Qué tal? ¿Cómo están? Con estos calores que suben y bajan las temperaturas, de repente se encapota el cielo en la Comunidad Valenciana, llueve en algunos lugares de esta comunidad y esa inestabilidad está trasladada también al panorama político, donde no sabemos bien si se va a conformar un gobierno antes de las vacaciones o no, si va a haber cambios en el Consell, en la Generalitat Valenciana, o no lo sabrá. Pero de esto hablaremos en los próximos minutos aquí en esta mesa de tertulia. Bienvenidos a todos, comenzamos. Y vamos a empezar a saludar a los componentes de esta mesa con algunas caras que hacía tiempo no pasaban por esta mesa de debate. Está con nosotros Cecilio Nieto, presidente de la Unión de Consumidores. Cecilio, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias, muy bien. Encantado de estar aquí otra vez con vosotros. Te veo fresquito, has venido porque con estos calores, ¿verdad? Con estos calores o vienes así o no puedes salir. Está con nosotros también Maribel Serrano, que forma parte de la plataforma feminista de Alicante. Maribel, bienvenida. Buenas tardes, bienvenida. Hoy vamos a hablar, con Maribel le hemos pedido que venga para hablar de esa oleada de abusos machistas, de violencia, de asesinatos, a los que no le encontramos, ¿verdad, Maribel, un porqué? Bueno, el porqué, si nosotros vemos que realmente las fiestas últimamente se están masificando cada vez de más por años y se están desvirtuando lo que es el carácter primitivo que se pretendía transmitir en sus inicios. A eso le sumas que la tradición ha ido dando paso a mucha algarabía, descontrol por consumo desmesurado de drogas, alcohol, el estado de éxtasis que además suelen tener toda la gente que suele acudir a estas fiestas en esos momentos. Es una mezcla explosiva todo eso. Pues eso es, esto produce que se haga una mezcla explosiva y ciertas personas desaten como la bestia que llevan dentro. Pues vamos a hablar de eso y lo haremos también con otros invitados que se suman a esta tertulia. Carlos Rico es consultor estratega. Carlos, ¿qué tal? Bienvenido. Bien hallado todos, encantado. Hace falta muchos consejos de los estrategas empresariales y políticos porque no sabemos bien cómo va a quedar el panorama, ¿verdad? Después de... Hombre, yo he ido acertando. Yo he ido acertando últimamente, ¿no? En las estrategias, yo supongo, y yo veo la estrategia clara en este momento, lo comentaremos después. Yo creo que lo tengo claro, lo que pasa es que hay que hacer una cierto, como dice un buen amigo mío, hay que hacer un cierto paripé, pero yo creo que hay que dejarse ya de paripés. Yo creo que lo que hay que salir rápidamente de darle al ciudadano un mensaje clarísimo y los partidos ya, yo creo que poco paripé, yo creo que el elector ha dicho lo que tenía que decir. ¿En primera o en segunda votación? Yo creo que finalmente será una segunda votación. O sea, que pasaremos el verano con la incertidumbre todavía. Hombre, se va a intentar, seguramente sí, pero es una segunda votación. Ojalá fuese la primera, ¿no? Pero la primera no creo que se produzca la primera, salvo. Si se quiere, sí, ¿eh? Yo creo que hay que dejarse de paripé. Bueno, ya veremos. Ya lo comentaremos en el debate. Fernando Llopis, ¿qué tal? Bienvenido. Aquí estamos, encantado de estar contigo y con toda la gente que nos está siguiendo. Que Fernando procede del sector universitario, de un mundo donde también hay una rebelión interna entre las propias edades, los pensamientos y bueno, menos de lo que parece, los planes de futuro. Yo creo que sí. ¿Y tú cómo ves a los universitarios, a los jóvenes, Fernando? ¿Los universitarios con preocupación y con...? Hombre, hay preocupación en general porque fundamentalmente muchos de ellos están en la universidad para intentar mejorar su vida y quieren mejorar su vida y ven que las perspectivas a su alrededor pues no son las más halagüeñas. Lo que sí que es cierto es que en función de las facultades, ¿no? Porque hay facultades que, a lo mejor en el caso de la mía, la Politécnica, que son ingenieros y tal, que lo tenemos bastante claro y que están enseguida buscando esa salida laboral, que difiere de otras facultades que a lo mejor no tienen esa salida laboral tan interesante y que los planteamientos son diferentes, ¿no? Son más veces más reivindicativos. Quizás muchas veces digo, uno está más preocupado en acabar la carrera para salir pronto al mercado laboral, otros están intentando reivindicar que ese mercado laboral sea mejor, ¿no? Pues hablaremos de manera transversal un poco de la juventud, de las hormonas de los jóvenes, de la violencia machista que hemos tocado también en esta apertura, de las estrategias políticas y qué tienen que hacer los políticos en todo eso. En este programa que ahora empezamos, bienvenidos, les recordamos cuáles son los temas que vamos a abordar.
Dimitix la secretària autonòmica de Sanitat per irregularitats en la contractació de la seva filla en la Fundació Fisabio, on ella era coordinadora d'investigacions contra el càncer. El Consell va celebrar el passat cap de setmana el Seminario de Torrevieja. Aprovar una renda garantida, pagar ajudes a aturats de més de 30 anys o convocar més oferta de treball públic entre els objectius del govern valencià per als pròxims mesos. El president Ximo Puig anuncia que la policia de la Generalitat perseguirà l'economia submergida en empreses de la comunitat per a destapar el forat històric del treball sense cotitzacions a la Seguretat Social. L'alcalde d'Alacant li retreu al conseller de Comerç l'anunci del tancament de Maisonava els diumenges. Echavarri esclata i li reclama a Rafa Climent que deixi de fer polítiques contra Alacant. El Partit Popular demana que el PSOE recolze la investidura de Rajoy, encara que els socialistes insisteixen en que votaran que no. Ciutadans ja ha anunciat que recolzarà la investidura en segona votació. Les xarxes socials es debatixen entre el respecte i la llibertat d'expressió després d'alguns tuits contra el torer mort en Teruel o contra les institucions. Les agressions sexuals en els Sanfermins obrin el debat sobre si n'hi ha relació entre les festes populars de gran afluència i els abusos. Ocorre igual també en les falles, les fogueres o els moros i cristians de la comunitat. ¿Son las fiestas populares de gran afluencia de público una excusa para los abusos? ¿Ha sido el detonante los Sanfermines de Pamplona? Pero ocurre también, nos preguntamos, ocurre también en las fallas de Valencia, las hogueras de Alicante, los moros y cristianos de la Comunidad Valenciana, en esas fiestas donde se aglutina un gran número de personas. Vamos a hablar sobre esto en los próximos minutos. Pero antes vamos a salir con ellas también a la calle para reivindicar y protestar por las muertes y los abusos sexuales a mujeres. ¡Basta ya! ¡Estamos harta de tanta violencia machista! ¡Basta ya! ¡Basta ya! La Plataforma Feminista de Alicante, como movimiento feminista, denuncia que las violencias machistas suponen la manifestación más violenta de las desigualdades de género y suponen la más grave violación de los derechos humanos. ¡Basta ya! ¡Basta ya! Hoy está con nosotros Maribel Serrano, que es componente de la Plataforma Feminista de Alicante, que participa en muchas de estas concentraciones cada semana, donde hombres y mujeres reclamáis, y otros muchos que no están ahí también. Lo hacemos, aunque sea desde este plató, que se acabe ya de una vez por todas con esta sinrazón que no sabemos, Maribel. Antes hemos hecho una introducción sobre lo que podría estar pasando, pero son estas grandes manifestaciones festivas que son una buena excusa para que los vecinos se junten, salgan a la calle, celebren. Son también una excusa para que aquellos que tienen ese instinto animal dentro lo saquen de esa manera, como ha pasado en Pamplona. El problema radica en que no debe de ser una excusa, pero sí que es cierto que existen determinados grupos de personas que tienen un componente mayor o superior de agresividad respecto a las personas que tienen un comportamiento más normalizado, que aprovechan estas fiestas para salir a la calle y desahogar esa pulsión que tienen en su interior. Entonces, si a esto le añadimos la falta de actuación por parte de los poderes públicos, de las autoridades, para poner medios y poder evitar que sucedan esta serie de actos tan indeseables, pues nos encontramos con el caldo de cultivo de la violencia de género, que hoy en día está muy presente en nuestra sociedad, pero a su vez muy denostada y muy poco comprendida. Hace poco hemos pasado las hogueras de Alicante y no sé si alguno de vosotros en algún momento ha visto situaciones o ha vivido, ha estado presente en alguna situación. Bueno, sí, la verdad es que es frecuente en las fiestas, porque donde hay un uso hay un abuso. Esto es una cosa que ya los romanos ya... El utere y la putere lo tenían muy claro, el usar y el abusar. Pero evidentemente nosotros, los que hemos estado dedicados al cuidado de los chicos, los estudiantes, durante muchos años, yo soy profesor tanto en la universidad como en la enseñanza media, hemos optado muchas veces por eliminar aquellos festejos en donde los alumnos
eran capaces por su cuenta de pasarse bebiendo y pasarse con un comportamiento poco cívico. Y por lo tanto, al final no tiene más remedio que cortar ese momento de celebración y no hacerlo más, porque el abuso de unos pocos es cierto. Eso es por un lado. Yo quisiera subrayar como fenómeno nuevo la normalidad ya con que estos temas se tratan. Es decir, la sociedad se está sensibilizando cada vez más y ya no es cuestión de un periódico como El Caso, que estamos viendo ahora, en su momento fue el único reducto que denunciaba los casos. Ahora es cualquier medio de comunicación, en cualquier tertulia, en cualquier sitio, se denuncia. Hay manifestaciones públicas de colectivos variados. Esto es importante. Y cuando menos no se justifica, porque hemos caído en el error muchas veces también de justificar. Exacto. Que si una chica baila de determinada manera, exacto, lleva determinada ropa... Se ha dicho que efectivamente hace poco salió una jueza que emitió en un juicio una resolución diciendo que, oiga, usted... iba vestida, o usted por qué no cerró las piernas, o usted, es decir, unas barbaridades desde el punto de vista de la ética, desde el punto de vista del comportamiento colectivo, que ya no es patrimonio de la colectividad. Yo quería dar un paso con esto también para introducir en el debate qué parte de responsabilidad tienen las instituciones públicas, los ayuntamientos, la policía, que ha de velar por la seguridad de todo el mundo en esas fiestas, es decir, los políticos, en definitiva, que son los que tienen que poner medios. Pero hay una cosa que muchas veces criticamos a las instituciones, a la policía, y es que a veces son casos difíciles de evitar. Yo creo que si de las 5 personas que estamos en la mesa, que uno de nosotros quiere matar a uno de los otros 4, es muy difícil de evitar, porque son casos de personas, estamos cercanas, somos personas de la calle, no es lo mismo como intentar o tratar de evitar que maten a mejor al presidente Obama. Lo que pasa, Fernando, que cuando se repiten situaciones en bucle, es decir, que fiesta tras fiesta hay situaciones que se repiten... Claro, pero hay una cosa, yo recuerdo, además, de hecho creo que estaría en la tercera parte de una película que me llamó muchísimo la atención, que se llama La Purga, ¿no? Y era una película futurista que habla de que en un futuro se permite a cualquier ciudadano durante una noche hacer cualquier barbaridad. Exacto. De tal forma que pueden, así evitaban la violencia total, porque la gente de alguna forma centralizaba su violencia en una única noche, donde no había policía. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Aquí lo que ocurre es que muchas veces estos actos ya estamos hablando de muchos de fútbol, ¿no? La gente tiene un comportamiento y cuando está dentro de la masa, pues aprovecha esa masa pues a veces para mostrar sus tendencias violencias que reprime durante toda la semana, ¿no? Yo insisto, yo no soy experto como pueda ser a lo mejor la señora Serrano, ¿no? Pero curiosamente, ¿qué es lo que tiene que hacer la policía? Evidentemente, lo que sí que se tiene que hacer las instituciones es que cuando hay actos donde va muchísima gente, pues reforzar esa presencia policial y que ese cargo del incremento de refuerzo policial, pues también se achaque de alguna forma a los organizadores de los eventos. Aquí somos muy fáciles a la hora de organizar eventos masivos, sí, pero no controlarlo. Una fiesta popular en la calle como los Sanfermines o como las hogueras de Alicante o las fallas, los moros y cristianos, donde no hay gente que participa o prepara las fiestas con todo el cariño durante todo el año y que no se puede imaginar que esas cosas puedan pasar durante sus fiestas, y sin embargo pues luego gente de la propia ciudad o gente que viene de fuera. Ahí muchas veces la historia, yo leí un comentario, ¿no? Que muchas veces ya no solamente que este año ha pasado, ¿no? Que a veces otros años pase y la gente a veces no denuncia, muchas ocasiones por vergüenza, que eso sí que hay que hacer especial hincapié, que hay que penalizar o castigar a los culpables siempre y proteger a las víctimas, y no la sensación que se dan a veces las víctimas de que parece que son ellas las culpables, como bien ha dicho el señor Nieto, ¿no? De que iba con la falda muy corta, o decir, usted puede ir con la falda como usted quiera, afortunadamente en España, que quizá en otros países no se puede ir con la falda corta, y muchas plataformas que defienden a la mujer ahí eso se lo callan, ¿no? Pero ahí está claro, ¿no? Pues yo creo que hay un fenómeno importante, que es el tema de falta de valores y falta de un enfoque también cultural a la fiesta. Hay alguna de las fiestas, y lo estamos viendo también últimamente aquí también en Alicante, que tiene un valor, tiene un precio, un valor cultural importante, y se intenta por parte hasta de las propias, de alguna que autoridad, quitarle ese valor cultural y se transforma la fiesta de la última Santa Fe. Por ejemplo, se le ha intentado quitar el valor cultural y se ha transformado, y se ha intentado transformar o se ha incitado a un botellón paralelo. Así que hay fiestas que son de valor cultural y que se han perdido, porque hay interés en quitar ciertos valores. Falta de cultura, falta de valores. Y luego sí que hay una cosa que es importante a mí, que me llama profundamente la atención. Se cierra cualquier calle porque no se puede pasar y te ves
3 coches de policía municipal o de la que sea, vigilando que no se cuele nadie, 3 coches de policía, 20 señores ahí hablando los unos con los otros para impedir que pase un coche de vez en cuando. En cambio, en los actos multitudinarios, la ausencia total de policía en sitios estratégicos, y no pasan más cosas porque Dios no quiere. También qué grado de responsabilidad, yo no sé si las autoridades públicas, los jueces, las instituciones se implican, están... Contamos con el problema de la falta de implicación. Realmente siempre, durante la época de campañas electorales, siempre se matiza o se hace alguna pincelada respecto a los compromisos que se puedan llegar a adquirir o que se quieran adquirir. Pero bueno, incluso en los últimos programas de debate de gobierno, incluso hemos podido ver que realmente a la violencia de género o a políticas de perspectiva de género se le dedica escasos segundos, incluso en los debates de política. Es decir, son asuntos que a la postre pues, no interesan, no están tan valorados. Y lo que ocurre con esto es que finalmente pues, lo que es a nivel de política tampoco se implica, no conseguimos esa implicación. Digamos que es una política de postureo. De postureo, sí. El 7 de noviembre del año 2015 todas las mujeres salimos en Madrid a las calles a exigir un pacto de gobierno entre todos los partidos políticos para poder conseguir que determinadas políticas orientadas a erradicar la violencia de género pues tuviesen un consenso entre ellos, y realmente no se ha conseguido nada. Y el 2 de mayo del 2015 también en Valencia, con carácter previo a las elecciones también autonómicas, también hicimos firmar a determinados partidos políticos también un compromiso, pero luego cuesta ver cómo esos compromisos se van cumpliendo, cuesta mucho. Cecilio. A mí me gustaría matizar una cosa de lo que estáis diciendo, no por ello no dejo de estar de acuerdo con lo que decís, pero el matiz no es lo mismo el control de un acontecimiento en un recinto, por ejemplo ahora en la última Eurocopa, en el estadio de París. Fuera del estadio ha habido una violencia bastante considerable por los hinchas ultras, mientras se jugaba la final entre Francia y Portugal. Es más fácil en un recinto acotado o con un área concreta que en una fiesta como por ejemplo las hogueras, donde es toda la ciudad, es el recinto. No puedes poner 100.000 policías, no tienes dotación. O detrás de cada monumento poner 50 policías vigilando. Eso sería criticable porque se convertiría en una especie de gran hermano que nadie pretende. Bastante sitio. ¿Qué duda cabe que aquí interviene mucho también el fenómeno de la educación? Decía nuestro compañero Carlos que el problema de los valores. Más que yo soy partidario de decir que más que falta de valores es cambio de valores. Porque valores hay, es decir, la sociedad siempre valora, siempre. Otra cosa es que tú estés de acuerdo con esos valores, que tú tengas otros valores, pero valores hay. ¿Y cuáles son los valores? Tú lo apuntabas también, decías, una fiesta que tiene un valor cultural, yo diría religioso, como la Santa Fat, cuando se pierde el sentido de lo religioso, como la Semana Santa también está condenada a que sea una festividad paralela que se haga frente al paso, al ceremonial de la fe y de los creyentes ante un acontecimiento importante en tu religión, en tus creencias. Poco a poco se va diluyendo ese valor religioso y se va convirtiendo en algo laico. Yo creo que eso es inevitable. Eso es inevitable. Es inevitable porque la sociedad... Si no hacemos nada es inevitable. No. Si no, en vez de potenciarlo, lo que hacemos es criticarlo, va a ser inevitable, evidentemente. Lo estamos explicando. Si de mí dependiera, sería otra cosa, pero la explicación requiere decir qué es lo que está pasando, no qué remedios le pongo. Y yo intento explicar lo que está pasando. Y simplemente se han cambiado los valores. Si en un momento determinado la religión era un valor de lo más importante que gobernaba la vida privada y pública de nuestro país, hoy día la religión ya no tiene ese papel, no tiene esa fuerza, o no tienen las fuerzas económicas, por ejemplo. Con lo cual no puedes pedir. Bueno, yo no creo que el antagonismo del valor religioso sea las fuerzas económicas. El antagonismo ha sido sustituido. No, ha sido sustituido por la política. Por favor, la economía no está alterando públicamente los valores religiosos. Es el ataque clarísimo a los valores religiosos lo que está alterando eso, por favor. Yo no conozco ningún economista que
hecho declaraciones contra los valores religiosos. No Políticos confundas, sí, no todos confundas, los días, en todos los medios. Bueno, En todos los por medios. reconducir Yo un poco también la estoy situación, explicando. vamos... es que no estoy diciendo eso. No, ya, pero no, Un si momento, yo- para reconducir la ya- situación hemos invitado también a otra chica que no podía estar con nosotros en esta mesa, pero sí ha pasado por los estudios de 12 Televisión, Afrodita Ruiz, quien ha reflexionado sobre esta situación, si hay fomento del machismo desde la infancia, qué pasa con las fiestas, si es una excusa, un motivo para esas agresiones y sobre todo cuando un grupo de chicos que ya llevan ese instinto dentro lo sacan cuando van en grupo principalmente. Le hemos preguntado estas cosas y esto es lo que nos decía. Las agresiones sexuales se dan en todo momento y de forma muy cotidiana y en todos los lugares. Lo que pasa que en las fiestas, digamos que los casos se hacen más extremos por la aglomeración, por demostrar la virilidad y porque unos hombres se tapan a los otros, saben que lo que está haciendo no está bien, pero entre todos se tapan. Nadie se encarga de vigilar el cumplimiento de la ley contra la violencia de género, porque la ley contra la violencia de género exigía una formación específica para todo el personal implicado en los casos, entre ellos la justicia, los juristas. Y la mayoría no la tienen, o sea, no pasan por un filtro, un máster de igualdad de género, unos cursos especializados, no pasan por ese filtro, entonces no pueden hacer el trabajo con eficiencia. Sí, se ha llevado a la normalidad que nos tienen que decir, nos dicen cosas y es como un acto de virilidad, ¿no?, que tienen que los hombres hacer para posicionarse, ¿no?, como género dominante, el decir a una mujer guapa cuando por la calle o decirle... En fin, cualquier piropo que cuando en realidad no tiene por qué decirnos nada, porque también además forma parte del acoso callejero. No tienen por qué decirnos nada, es una invasión a nuestra intimidad. Una especie de instinto básico animal, incontrolable, que bueno, hace que muchos hombres actúen de esa manera. Yo no sé, antes hablábamos de los universitarios, de gente joven, que me imagino que habrá de todo, como en todas partes, pero Fernando, que convive con ellos, esta situación no sé cómo se... Bueno, yo ¿Cómo se plantea? que sigo pensando que una cosa es las personas en su día a día, ¿no?, en su día normal, que más o menos se comportan razonablemente bien, y en momentos habituales pues dejan escapar su Mr. Hyde, ¿no?, su parte un poco negativa, que a veces igual es una cosa humana de pues hay que chillar, gritar o evidentemente hacerse más el hombre, y desgraciadamente muchas veces la gente entiende que hacerse más el hombre es burlarse de una mujer o comportamientos que yo creo que poco a poco se van erradicando en determinados lugares, ¿no? A mí me llamó muchísimo la atención un reciente viaje a Japón, una sociedad súper civilizada, súper ordenado, súper tal, que hay vagones de metro que en determinadas horas solamente pueden ir mujeres. Solamente pueden ir mujeres, y precisamente porque hay acosadores que les gusta, pues se ve que tocar las partes de las señoras y así las protegen, porque cuando salen en las horas punta donde hay aglomeración, pues solamente en determinados vagones hay mujeres. Yo me quedé un poco, pues yo me equivoqué en la primera de las veces, me equivoqué allí y digo, ostras, aquí no hay ningún hombre, algo raro pasa. Y yo pensaba, había unos carteles, yo pensaba en los típicos carteles que aquí también tenemos en España, por lugar reservado para mujeres embarazadas o personas mayores, y entonces rápidamente lo lees y cuando te das cuenta de lo que estás leyendo dices, no, son vagones para mujeres, y te cuesta entender que en un país tan civilizado digan vagones solo para mujeres. ¿Cómo que solo para mujeres? Y precisamente es porque ellos han tenido problemas de acoso y evidentemente pues protegen a las mujeres. Que podría ser, pero una protección discriminatoria incluso, ¿no? No, porque yo en el fondo yo creo que la gente lo asume razonablemente, es decir, evidentemente a lo mejor... Lo sensato siempre se admite bien. Claro, porque yo creo que en el fondo la gente sabe que hay sensato... determinadas personas, me imagino, en España pues más que todavía pasará, que se aprovecharán y querrán tocar las partes de una señora, etcétera, o incluso al revés, o de un hombre aprovechando esas grandes multitudes. Pues yo creo que ahí son lo suficientemente a lo mejor racionales para decir, es difícil luchar contra esto, pues vamos a evitarlo y ya está, ¿no? Y se nos olvida, yo creo que hay una cosa, no le estoy quitando importancia por supuesto porque esto hay que denunciarlo, es la minoría de la minoría, afortunadamente, tampoco exageremos en cuanto a la gente que sale a divertirse, no todo el mundo es así, afortunadamente es minoría, y luego también es importante el tema del alcohol y de las drogas, que es horroroso, es francamente horroroso. Sí. Y sobre todo, como dice Fernando, aprovechando las grandes multitudes, claro, los grupos principalmente, ¿no? Antes lo comentábamos. Es que algunos ni siquiera las grandes multitudes están colocados, si es que hacen barbaridades de una forma escandalosa. Hay cosas que se ven, y a diario por la calle, no hace falta estar en fiestas también. Y en la carretera, porque el drama de la mujer, evidentemente, pero en los accidentes de circulación es impresionante los estragos que está haciendo las drogas y el alcohol.
Sí, pero quizá yo lo único, y para acabar mi intervención, yo sí que lo que veo es lo que no se puede justificar nunca. Muchas veces se justifica, no es que estaba borracho, bueno, ya usted, si usted se pone borracho y hace barbaridades, pues no se ponga borracho, haga el favor, porque yo creo que lo sensato es evitarlo, ¿no? En este sentido, ¿no? Esto demuestra la importancia de la educación. Es decir, la educación tiene un papel en las sociedades y para paliar en lo que se pueda estos comportamientos. Bien, es verdad que cuando uno se emborracha o se droga, pierde los referentes. Pero siempre queda un inconsciente que si tú eres de, como se suele decir, de buena cuna, si tú has mamado en tu casa un comportamiento, en fin, educado y razonable, tú al final, aunque bebas, te comportas razonablemente. ¿Y tiene esto algo que ver con la reivindicación de la mujer de su parcela en la sociedad? Es decir, que quizá esto pasaba menos cuando las mujeres no estaban compartiendo pues, en mayor... Sí, tiene totalmente que ver. Podríamos decir que es como la contraposición, es el gran problema con el que se ha encontrado la mujer. La mujer en el momento en que ha ido ganando terreno en el espacio público se ha ido encontrando con este hándicap, con el problema de la violencia de género, es decir, que cada vez se ha encontrado con más resistencias frente a personas que tienen una ideología machista. No queremos hablar de hombres porque estamos hablando de un problema, no se trata de estigmatizar ni muchísimo menos y de buscar cabezas de turco, sino que a medida que la mujer ha ido ganando terreno en el espacio público, se ha ido encontrando con estos problemas de mucha violencia y muchos ataques hacia su persona. Bueno, con lo hecho, cual sí que se justifica. En las familias, todo matrimonio que ya tiene una hija, es frecuente o muy normal escuchar: voy a educar a mi hija que tenga una formación para que no dependa de un hombre en su vida. Quiere decir, nosotros hemos pasado de una sociedad en donde la mujer pasaba del dominio paterno al dominio marital, porque era su único modo de subsistencia, y así está fundamental la familia, en donde la mujer era la reina de la casa, la dueña del hogar, criadora de los hijos, pero el que traía el dinero era el hombre, que tenía que irse a formarse y luchar en la sociedad para traerle el sustento. Muchas veces decimos, todo esto ha cambiado. Muchas veces decimos eso, esto ha cambiado, pero ¿realmente Andrés, ha cambiado? Andrés, vamos a ver, ha cambiado, pero hay un fenómeno juvenil que creo que se está produciendo en este momento, que toda la gente joven se ha criado ya en un ambiente de igualdad. Y en cambio sigue habiendo por parte de la gente muy joven un machismo de los propios jóvenes, sí. y a veces hasta admitido por la propia mujer. Ha habido un retroceso también, sí, ¿no? Creo, Maribel, no sé si digo una tontería. Sí. No, ese fenómeno se le denomina el espejismo de la igualdad, sí. Precisamente por eso, porque da la sensación, se transmite la sensación de que se ha conseguido una normalización en la sociedad y que ya se han roto muchas barreras, pero realmente no. Además, realmente estamos yendo ahora hacia un retroceso, porque además se está viendo en la forma de comportamiento entre los jóvenes, sí, los más adolescentes, las relaciones interpersonales entre ellos. En esas relaciones hay mucho más quebrantamiento del respeto que antes, por ejemplo. Se falta muchísimo el respeto, hay muchísima violencia. De hecho, lo ves en la calle, tú pasas por la calle y hay muchas veces que te fijas en pandillitas y vas viendo cómo están los típicos chicos que son como los más machitos y están como adentrando a sus compañeras, y sus compañeras pues asumen ese rol. Pues eso no lo hacíamos nosotros. En la época más machista nosotros no llegábamos a eso. No llegábamos a eso. Era cosa, hay que pedir, el problema es la emancipación. El miedo, el problema que subyace es el miedo a que la persona del otro género se le equipare, y entonces pierden como esa seguridad que tienen. Maribel, pero es el miedo a perder esa seguridad. Y hay que pedir responsabilidades a las administraciones, a los ayuntamientos, a las universidades, es decir, a los que pues manejan a quienes pueden intervenir, sí, hay que pedir responsabilidades, porque el fenómeno ya está. Evidentemente la educación, la formación y la prevención son importantísimos, pero dado que nos encontramos con casos de asesinatos por violencia machista, en lo que llevamos de año llevamos 58 solamente en España, el año pasado 113, el anterior 108, y vamos con esa media. No solamente están muriendo mujeres, están muriendo niños, están muriendo familiares de esas mujeres, incluso las nuevas parejas que tienen estas mujeres a veces también son asesinadas. Eso es que está fallando el sistema de protección. Está fallando el sistema de protección. De educación, de convivencia. Es un mix absoluto. Sí, está
fallando por la falta de formación en todos los aspectos, incluso a nivel médico. Los médicos de atención primaria también se quejan de que ellos tampoco saben cómo afrontar estos casos. Si me permites, me dijo Diego que quiero aprovechar tu presencia, que me enriquece enormemente. El otro día, haciendo un debate sobre un tema político en una conferencia que me invitaron a dar, estoy hablando un momentito, me da a mí la impresión que todo lo que se ha avanzado en sociología, en economía y en política, en todo, está faltando una cosa que a mí me parece fundamental. ¿No será que cada especialista habla de su terreno, no llegamos a coordinar todos los especialistas en la sociedad, donde se deberían de mezclar de una forma interprofesional economistas, políticos, sociólogos y todo, para hacer un tratamiento global y no simplemente con declaraciones, sino un tratamiento global de la sociedad, mucho más coordinado y no cada colectivo por su cuenta? Evidentemente el problema está ahí, en la transversalidad. Debe de existir una transversalidad en todos estos casos, en todos estos temas, para que se puedan adoptar unas soluciones. Porque soluciones política aislada no, sociológica aislada no, es no. Pero la económica sociedad aislada sigue siendo no, muy conjunta. hipócrita en este asunto. Muy hipócrita, Sí, muy hipócrita. pero hay una cosa que para mí, y yo creo que en ese sentido discrepo un poco, para mí la fuente fundamental de garantía de esa igualdad es la familia. Yo, por ejemplo, yo siempre he visto un máximo respeto por parte de mi padre hacia mi madre y hacia mis hermanas, y eso lo veo yo todos los días, y eso es lo que me va a influir mucho más que cualquier cosa que me den en una clase puntual o una lección puntual. Lo que tú al final, en la gran mayoría de los casos, tú vas a hacer lo que ves. Sí. Y lo que tú ves es lo que ocurre en tu familia. Sí, señor. Lo que ocurre en tu familia, en tus padres y tus hijos, tus hermanos, etcétera, y lo que tú tienes que transmitir también a tus hijos. Si tú transmites respeto a la mujer, a tu mujer, posiblemente tus hijos van a ver que tú transmites respeto a tu mujer y van a intentar copiar eso. Si empezamos a pensar, si la sociedad evidentemente es culpable en el momento, permite determinados comportamientos, pero a nivel de familia, a nivel de colegio, es decir, falta de respeto a hombre por ser hombre o a mujer por ser mujer, y es lo que hay que trabajar. Evidentemente nos gustaría contar con muchísimos más medios, pero creo que lo que lo fundamental es que esa adecuación que nosotros hemos recibido de nuestros padres y que podemos dar a nuestros hijos es lo que va a hacer que sean todos iguales y que al final un hombre es un hombre, una mujer es una mujer, son distintos, ni mejores ni peores, son simplemente diferentes. Y después, a colación de lo que dice Fernando también, por la diversidad sexual, que ahora estas últimas semanas se ha estado reivindicando esa diversidad por parte de personas que tienen otras opciones sexuales, pues también llevarlo a una naturalidad. Vamos a darle las gracias a Maribel Serrano por haber estado con nosotros, pero no quiero despedirla sin antes que nos cuente dos cosas. Por un lado, ¿los políticos van a esas concentraciones que hacéis la plataforma feminista de Alicante? ¿Se implican? Ya no digo, sí, algunos sí. Ya no te voy a preguntar por las siglas. Digo, antes de las elecciones seguramente sí, después ya es otra cosa. No, hay políticos que se implican más que otros. No es necesario que acudan a las concentraciones, también es muy importante la implicación en el despacho, evidentemente. Si tú vas a la concentración y después en el despacho te olvidas, es como que trabajen donde tengan que trabajar. Un tío en Granada, que ni es tío ni es nada. Entonces, es muy importante. Sí que hay políticos que van. ¿Cuándo os reunís? Nosotras tenemos una concentración mensual, el primer lunes de cada mes, a las 8 de la tarde nos reunimos en la sede universitaria. Y aparte, cada vez que hay un asesinato machista, de urgencia convocamos una concentración para manifestar nuestro malestar. Y desgraciadamente últimamente os habéis juntado más de lo deseado. Sí, y por desgracia en verano siempre tenemos unos repuntes impresionantes y existe muchísimo movimiento en este sentido, por desgracia. Gracias, Maribel, por haber estado con nosotros. Vamos a seguir hablando de temas políticos y vamos a cambiar un poco la mesa. Vamos a ir hasta el seminario de Torrevieja que tuvo lugar durante el pasado fin de semana. Saben, el Consell se ha reunido durante el fin de semana en esa ciudad costera y turística de la Comunidad Valenciana. Vamos a ver algunas de las conclusiones a las que llegaron. Por un lado, Ximo Puig, el presidente del Gobierno, hablaba de los presupuestos para el próximo 2017, que asegura que van a incluir más ingresos. Decir que hemos estado sentando las bases de lo que es la orientación del presupuesto del 17. Y en ese sentido, lo que quiero dejar absolutamente claro es que el Gobierno valenciano no acepta el marco de ir perdiendo derechos y recursos por parte del Gobierno de España. Es decir, nuestra posición es bien clara. Tenemos unos ingresos por debajo de la media y unos gastos muy por debajo de la media. Por tanto,
aquí no hay un problema de gasto, hay un problema de ingreso y por tanto nosotros no vamos a aceptar que los valencianos y las valencianas tengan menos derechos que la media, que el resto de españoles. Es que no tiene ningún tipo de sentido. Por tanto, vamos a hacer un presupuesto teniendo en cuenta esas variables y asumiendo todo lo que significa un programa de gobierno, un pacto que desarrollamos a través del Acuerdo del Botánico y que vamos a intentar impulsar en este próximo presupuesto del 17. Y es que desde el año 2009 hasta la liquidación del último presupuesto, del 14, hay 6.900 millones de euros que se han dejado de recibir en la Generalitat Valenciana por parte del Gobierno. Eso es un déficit inasumible, una deuda histórica que nosotros tampoco estamos dispuestos a renunciar, porque en ningún sitio está escrito que los valencianos tengamos que ser de segunda división para siempre. No lo vamos a ser y, por tanto, no aceptamos el marco. El marco de eso es lo que hay, no lo aceptamos. Esto es lo que dice Ximo Puig después de ese seminario en Torrevieja, donde asegura que los presupuestos de cara al próximo 2017 van a incluir los ingresos que merece la Comunidad Valenciana, es decir, los que les tocaría si se hace una reforma de la financiación autonómica. Vamos a dar la bienvenida a este debate a Blas de Peñas, periodista, amigo, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias, bien hallado. Buenas noches y buenos días. Te has incorporado justamente para hablar de este asunto que se trató en Torrevieja. La semana pasada ya nos adelantaste que iba a estar el Consell en Torrevieja pues para... Sí, yo lo califiqué de jumelaje torrevejense, salinero, y que solo faltaba que algún coro, Alfómeros Imperial de Grevillente, por ejemplo, que es buenísimo, pues les hubiera ido a cantar unas habaneras, porque realmente a lo que han ido es a pasar un fin de semana bien, a desempolvar una serie de medidas que ya presentaron en su primer documento hace un año, que no han podido cumplirlas, que siendo muy generosos decía que de 89 o cerca de 90 habían cumplido la mitad, 49, y me parece que eso es ver lo que decían a través de, según el color del cristal con que se mira. Puig y Oltra ya dijeron un 90% que las tenían ya en marcha. Sí, que tenían en marcha un 90%, claro, nadie se las cree. Es como cuando hablaban de dependencia, hemos cubierto tanto de dependencia. Oiga, perdone, ustedes han dado para la dependencia 500.000 euros. Y sin embargo han dado 300.000 euros para pagar recitales de Raimon por toda la Comunidad Valenciana. Vamos a ser realmente honrados con nuestras palabras. Y con el tema de los presupuestos, pues yo creo que en estos momentos el presidente Puig y la vicepresidenta Mónica Oltra, pero sobre todo el conseller de Economía, que bastante, por decirlo, empanadilla le ha caído encima, el hacer unos presupuestos contando con la deuda histórica, pues eso es como ir diciendo que si Caperucita no se hubiera perdido por el bosque, pues el lobo ahora mismo estaría, el pobre canijo, y hecho polvo. Bueno, aprobar una renta garantizada para los ciudadanos de la Comunidad Valenciana, crear el decreto de plurilingüismo y la Mesa de la Cultura para dialogar con el sector, pagar una prestación de un año de paro a personas de más de 30 años, y una nueva convocatoria de alquiler social, así como también convocar oferta de empleo público para este 2016 y 2017. Esos son deseos. Esos son los proyectos que tienen para los deseos. Sí, pero hay una... Claro. Y posiblemente todo el mundo estaríamos de acuerdo con ese tipo de propuestas siempre que hubiese unos ingresos que las permitiesen cumplir, evidentemente. Esa es la coletilla que siempre dice el presidente. Claro, pero es que evidentemente tú para poder hacer, porque fundamentalmente son todo políticas de gasto, pagas más empleo público, no le guste. Usted tendrá que primero ingresar dinero para poder pagarlo, porque insisto, yo creo que a todos los gobernantes del mundo les gustaría que no hubiese ningún ciudadano en paro, o los que estuviesen en paro, que estuviesen cobrando una renta básica que les permitiera vivir mucho más que dignamente. Pero evidentemente pues habrá que ver, conjugar todos los ingresos posibles y ver de qué forma tú puedes conseguir que no haya ninguna persona que esté sufriendo más allá de lo deseable. Es decir, yo me quedo con una imagen de Torrevieja que para mí me pareció alucinante, una fotografía donde se veían todos los coches oficiales de todos los consellers
uno detrás de otro, formando una enorme fila, mientras ellos publicaban fotos del Consell en autobús, ¿no? Es decir, evidentemente, creo que es un poco lo que está reflejando este Consell. Por una parte, somos el Consell de la gente y vamos todos en autobús, evidentemente viajes cortitos, pero todos y cada uno de los consejeros fueron incapaces de decir, oye, ya que vamos a ir todos al mismo sitio, en vez de ir cada uno con su coche oficial, ¿por qué no, como hacemos todos cuando vamos a cualquier lugar? Si somos 20 amigos, pues no cogemos 20 coches, pues vamos a ver si podemos ir en 4 o 5 coches, mucho mejor que mejor, porque aparte puedes disfrutar de la conversación. Pero bueno, yo creo que el Consell son mucho, yo creo que es un Consell de postureo, no voy a hacer la foto, la imagen, la camiseta de Mónica Oltra llevada al extremo institucional, pero fundamentalmente son propuestas preciosas que todo el mundo firmaríamos, pero que nos digan cómo lo van a pagar. Como quieras. Sí, evidentemente es el mundo del deseo frente al mundo de la realidad. Vamos a ver, un político debe ser sobre todo realista. Tener su grado de utopía está muy bien, porque son metas hacia la cual te puedes dirigir. Si no tienes utopía, mala cosa, no tienes meta. Eres un chapucero, o sea, no puedes hacer nada. Pero quiere decir que es un camino largo y lleno de dificultades. ¿De dónde surge la financiación? Estamos en lo mismo. La financiación no puede revertir solo de las arcas del Estado, sino debe revertir de aquellas acciones de los cuales ni de los impuestos nada más, sino de todo aquello que la comunidad autónoma puede gestionar. Vamos a ver, nuestra comunidad autónoma, como la mayoría de las comunidades en este país, tiene un problema importante de infraestructura. Es que carece de recursos suficientes para poder autofinanciarse. Solo con el turismo no da. Sería muy bueno que se alimentaran las opciones industriales y otras opciones, que la Comunidad Valenciana, parte de la Comunidad Valenciana de Castellón, está exportando muchísimas cosas, tiene una potencialidad. Hasta la Vega Baja nosotros también exportamos otras cosas. Aquí la provincia de Alicante es una provincia rica en industria, manufacturera, pequeña industria, es sí, verdad. De todas maneras, no hay ninguna comunidad en España que se autofinancie. Necesitan el FLA, el Fondo de Liquidez Autonómica. Esa es la queja que yo tengo. O sea, todas necesitan que el papá gobierno le mande dinero. Esa es la queja. Esa es la queja. Que si solamente estamos basados en que el papá Estado mande dinero, llega un momento que el dinero, o le das una maquinita para hacer dinero, y ya no podemos, porque estamos en Europa. Chimo Puig, ya habéis oído, Chimo Puig cuenta con la reforma de la financiación autonómica para los presupuestos de 2018. Yo quería comentar varias cosas. Primero, la reflexión política me parece que está en su perfecto derecho de reunirse donde lo crea conveniente, y para la reflexión que le crea conveniente, eso no es malo y no lo voy a criticar en absoluto, porque han habido otras reuniones de reflexión por parte de otros gobiernos, posiblemente muchos más caras y tan inútiles o inútiles. Creíamos que la anunciada reforma del Consell se iba a dar en Torrevieja, pero seguramente no se ha terminado de salió desbloquear. Mónica Oltra y dijo no. Claro, no, es que Mónica es, por supuesto, ahí. Esto se va a producir posiblemente más adelante, en otro momento. Cuando quiera Mónica. Se producirá cuando quiera Mónica. O cuando quiera Chimo en un momento determinado. No, cuando quiera Mónica, Carlos. Vámonos al tema autonómico. Hay una cosa que también es cierta, y de la misma forma que yo he criticado otras gestiones de otros colores, lo critico. El presupuesto autonómico está limitado y hay que ser consciente de ello por la mala situación financiera producida por los gobiernos anteriores autonómicos, no nos engañemos, no han hecho una buena gestión económica. En segundo lugar, bien es cierto que la financiación automática hay que revisarla, porque efectivamente una de las autonomías que ha estado castigada por el modelo de financiación, que no olvidemos de dónde procede, del señor Zapatero en particular, ese modelo de financiación es imperfecto, y la Comunidad Valenciana necesita yo una creo que estamos de acuerdo todos en que hay que reformarla, y más desde la Comunidad Valenciana, pero ¿se podrá hacer? Se podrá hacer en el próximo. Una de las cosas fundamentales para el próximo gobierno es reestudiar, porque hay una cosa que es importante. No podemos seguir en este salto a vacío España y vamos a tener una multa, y si no la perdonan será peor casi el remedio que la enfermedad, porque nos van a poner otras contraprestaciones. No podemos seguir con el gasto autonómico de esa manera. Y que en este momento nos queramos plantear una renta garantizada, una televisión pública valenciana, un empleo público. El empleo lo tenemos que lograr a través del empleo de las empresas, potenciar las empresas. Y hay una cosa que seguramente comentaremos después, y no sé si la comentaremos después, que la Comunidad Valenciana y la Policía Autonómica, una cosa es perseguir
la economía sumergida. Otra cosa es entrar como un elefante en una cacharrería en cualquier sitio, haciendo barbaridades o suponiendo barbaridades de todo el mundo empresarial. El terror tampoco es la solución para crear empleo. Esto lo dice Carlos porque Chimo Puig ha anunciado que la Policía Autonómica se va a dedicar a perseguir la economía sumergida. Es que vienen sin ideas. Hasta el pueblo más pequeño, por una denuncia de cualquiera, se plantan y hacen unas cosas rarísimas. Yo he visto un acta, no es un cliente mío, pero me llegó de rebote, un acta donde es increíble las suposiciones que pueden hacer para intentar descubrir una economía sumergida que no existía. Es verdad que la economía sumergida es un... Si yo no estoy defendiéndola en absoluto, estoy diciendo... una espina bien clavada que tenemos, y principalmente en la provincia de Alicante. Si es que es muy fácil. La provincia de Alicante es la provincia con más economía sumergida. Es que es muy fácil controlarla. Si nosotros producimos, según las actas en las fábricas de calzado, 50 millones de pares de zapatos y exportamos 100 millones de pares de zapatos, oiga, ¿dónde se han hecho los otros 50? Yo lo que quería... Lo que pasa es que la economía sumergida nunca se le ha querido meter mano, porque tú sabes la cantidad de gente que vive de esa economía. Pero vamos a ver, el problema es que cuando llegan a la edad de jubilación no van a tener... Lo que yo quería comentar con todo esto, y lo has dicho muy bien Cecilio en este momento, lo que tenemos que crear es riqueza. Y la riqueza se crea a través del empleo. Y es sentarse, vuelvo a repetir lo mismo, hay que sentarse con la realidad y ver la situación del mundo empresarial. La economía alicantina es muy diversa, pero os puedo asegurar, y eso hay que analizarlo bien, que la rentabilidad de las empresas son muy bajas. Pese a que se ha mejorado profundamente la productividad últimamente, desgraciadamente, a través de las limitaciones salariales, pero la rentabilidad de las empresas es pequeña. Nosotros tenemos un grave problema, y el resto de España puede tener muchísimo, porque nosotros mira la cantidad de sectores de actividad que existe en la provincia de Alicante, pero con rentabilidades muy limitadas. Hay que hilar muy fino, y claro, tanto gasto al final terminará, evidentemente, con más impuestos, más sanciones, más todo esto, y al final, ¿dónde vamos a crear empleo? Con más gastos, más impuestos, más sanciones, más todo. Eso no es motivador. Lo que pasa, Carlos, que es verdad que en la provincia de Alicante sistemáticamente se ha creado ya la economía sumergida como un mal endémico y se ha quedado institucionalizada. Claro. Es decir, que... No la estoy defendiendo, Andrés, no la estoy defendiendo. Yo no digo todos tampoco, ni mucho menos, pero hay muchos salones de belleza, bares, talleres mecánicos, fábricas de calzado, que ya por sistema tienen a la mitad de la plantilla sin dar de alta, o dados de alta solamente a media jornada y cosas de este tipo, ¿no? Claro. Pero no es solo eso. Yo te conté el ejemplo de un amigo mío que tiene un restaurante en Sevilla, ¿te acuerdas que lo he contado aquí en otras tertulias? Donde, con motivo de la Semana Santa, contrataba a nueva gente y le decían, oye, pero no me des de alta. Yo vengo a trabajar de camarero en tu restaurante, pero no me des de alta el sueldo, págamelo en negro, porque pierdo el paro. Entonces el problema es, y este señor le dijo, no, yo en mi restaurante o trabajas con toda la alegría del mundo, ¿no? Y además le puso un ejemplo, y le dijo, el día de mañana te arrepentirás. Claro. Porque el día de mañana, cuando vayas a ver lo que te va a quedar de pensión por lo que has cotizado, te llevarán las manos a la cabeza y dirás, pero ¿cómo puedo cobrar yo esta pensión? Eso es lo que está pasando a muchas personas en el medio Vinalopó, en Elda, en Petrer, en Elche. Claro. Yo creo que se podrían hacer muchas cosas si en vez de quedarnos en la demagogia de los despachos, como bien decía hace un momento Maribel, nos fuésemos en la práctica. Yo creo que hay que ser muy honrado en el diagnóstico. Bueno, si es un buen diagnóstico, no hablaríamos de otra cosa. No, pero hay una cosa que yo creo que desgraciadamente tenemos una política fiscal que aprieta mucho al que paga y al final es muy laxo con el que no paga, ¿no? Es decir, yo creo que es preferible tener algo para que todo el mundo pague algo y que al final el que contratar a una persona no sea pagar un impuesto salvaje, o que los autónomos tengan que cotizar unas cantidades desproporcionales, claro, vendan o no vendan. Yo creo que al final hay que adecuar esa carga fiscal en función de una serie de aspectos para que no se penalice contratar a la gente, que es lo que hacen otros países. A mí me llama también, en Japón, por ejemplo, se trabajaba mucho la idea de que todo el mundo esté trabajando. Si cada autónomo contratase una persona, acabábamos con el paro. El Consell ha anunciado contratar a 3.608 personas, es decir, la oferta pública de empleo de 2014, 2015 y 2016. Esta es una sustitución, mira, terminando la idea anterior, si me permites, tenemos un problema de infraestructura con las pymes. Es decir, la pequeña y mediana empresa en este país tiene un auténtico problema. Nos lo estamos cargando lentamente. No le estamos dando la facilidad de emplear y subemplear.
y cuidado con lo que estoy diciendo. Es decir, la flexibilidad de tú tienes un pequeño taller, que cuando llega la Semana Santa o las vacaciones, contratas a un chaval que te ayude y luego pues no puedes mantenerlo durante el año porque no tienes suficientes recursos. Eso debería estar perfectamente regulado. Lo que pasa es que luego no se vigila el abuso que se hace de eso. La estacionalidad, ¿no? El abuso. Y por lo tanto luego resulta que tenemos la mitad de la plantilla durante todo el año y solamente dada de alta, luego la otra mitad no. Es decir, eso en muchas empresas es una práctica sistemática. Eso es, pero que sería una gran ayuda si fuera de verdad. Si de verdad fuera, sería una gran ayuda a la pequeña empresa que tiene 3 empleados y en un momento determinado la estacionalidad necesita 5. Entonces, le ayudarías, generaría más recursos. ¿Y sabes cuál? Voy a posiblemente decir una barbaridad, porque seguramente es una barbaridad, pero en aras del debate. Yo estoy seguro, viendo los balances, los resultados de las empresas de la Comunidad Valenciana y en particular las alicantinas, que los resultados reales son peores todavía que los que se escriben y los que se presentan. Por una sencilla razón, porque las empresas presentan balances para que los bancos sigan dándoles créditos. Claro. Pero la realidad fiscal es mucho peor. Si ellos creen que persiguiendo fiscalmente a la pequeña y mediana empresa van a recaudar más, están equivocados totalmente. Bueno, la situación de la pequeña y mediana empresa, coincido contigo, es dificilísima en su cuenta de resultados. Además, se une otro problema. Dificilísima. Lo que ha dicho Fernando del autónomo. Parece que hemos descubierto la piedra filosofal con que tú eres autónomo y yo te contrato como autónomo y ya está. Vamos a ver, el autónomo, el que yo contrate como empresario un autónomo es porque tengo tan pocos recursos que te tengo que decir, mira, tú te pagas tu seguridad social, tú te pagas todo y yo solamente te contrato como las horas que vas a trabajar y ya está. Que haya más autónomos... Bueno, realmente sería contratar los servicios de una empresa externa, es decir, que no es una relación contractual. Pero una empresa unipersonal no deja de ser el truco del almendruco. Sí, por eso. Ese es otro de los problemas, es decir... Ese autónomo podría trabajar para varias empresas, es decir, que al final... Bueno, al final la legislación, si trabaja solamente para una... no sirve para nada porque al final el vínculo está. Sí, pero yo creo que al final todos estos conceptos lo tienen que facilitar, o sea, tiene que ser fácil contratar a las personas, tiene que ser muy fácil. Yo cuando se habla en algunos partidos de contrato único, necesito contratar a una persona, le hace falta la contrato y que al final no sea ni difícil ni excesivamente caro contratar a una persona. Evidentemente, pues ya el sueldo que se tiene que pagar es el que sea. Después me hace mucha gracia cuando los datos del paro son buenos, es decir, que se ha contratado a más personas, salen los sindicatos. No, es que evidentemente no hay contrato a tiempo fijo. Ya es que ese contrato yo creo que ya no va a existir como antaño. Aquí hay una obsesión grandísima por el trabajo para toda la vida y en Europa, en el mundo en general, el trabajo para toda la vida no existe. Lo que es importante es que existan muchos puestos de trabajo para si tú en un momento determinado pierdes un trabajo que sea relativamente sencillo volver a entrar en la rueda. Y tú mismo tener empleabilidad por tu propia formación, que es importante. Se puede atender esa la movilidad de empleo. De todas maneras nos hemos ido por los cerros de Úbeda. Hay que perdonar que os lo digan, queridos compañeros. Es verdad, gracias. Aquí el moderador ha dicho que la promesa de Chimo Puig es crear tantos puestos de trabajo de empleo público de los años 14, 15, 16 y lo que hay ahora mismo, lo que es criticable en estos momentos es que salga un presidente de la Generalitat diciendo que va a crear puestos de trabajo que correspondían a haberlos creado en 2014. O sea, es que ¿dónde estamos? ¿En qué comunidad estamos? Y luego yo me he quedado con la imagen de Torrevieja que parece que ha pasado desapercibida, que la ha puesto Fernando encima de la mesa. Todos los consejeros con su coche oficial llegar a Torrevieja desde Valencia. Eso sigue siendo la vieja política. Con chofer. Eso sí que es la vieja política. Carlos, con chofer. Pero eso lo han hecho y con gastos de gasolina. Lo triste es que esto pero que viene con la nueva política. Que luego no vayan en autobús para hacer 300 metros. Diciendo, mirad cómo ahorramos todos los consejeros con el presidente en el primer asiento, al lado del conductor en autobús, para hacer 300 metros. Desde un polideportivo al hotel donde estaban alojados. Oiga, hagan eso desde Valencia. No lo hagan desde Torrevieja. Las formas en política sigue siendo el reflejo de la vieja política. Es que ellos venían a poner orden, a decir lo que no se podía hacer y lo que sí que se podía hacer. A nosotros. Y están haciendo lo mismo, exactamente lo mismo. Entonces, vamos a ser sinceros y claros. Oiga, usted, señor presidente, señora vicepresidenta y señores consejeros, están haciendo lo mismo que hacía Eduardo Zaplana, que hacía Paco Camps y que hacían todo exactamente lo mismo. Cuando habían que trasladarse para hacer una reunión del Consell
en cualquier ciudad que no fuera Valencia, se iban todos con los coches oficiales y aquello parecía una exposición de la Ford, y luego nos salían con la pantomima de que se habían montado en el metro para recorrer 200 metros. Y por cerrar un poco este asunto, ¿creéis que se ha aplazado los cambios? Antes decía Blas, cuando Mónica Oltra quiera serán esos cambios en el Consejo. Es que los ha frenado ella, ¿eh? ¿Habrá cambios en el Consejo? A Chimo Puig se le escapó un poco, ¿no? Delante de los periodistas. Bueno, yo creo que más que se le escapó, se veía evidente que tenía que haber cambios. ¿Quién ha frenado el de Marzá? ¿Quién? No, pero Marzá posiblemente sea de los más defendidos por su sector. Sí, pero ¿quién la frenó? Mónica Oltra. Bueno, pero yo creo Compromís, que Mónica Oltra. hay muchos consejeros que no están dando la talla. Porque Chimo lo tenía, en el punto de mira. Sí, pero bueno, Marzá cometió un error grave y es en plena campaña electoral pues generar una fuente enemiga que fue el tema del ataque a la escuela concertada, que nadie sabe muy bien por qué lo hizo de manera tan nefasta, ¿no? Hay otros consejeros, como ahora mismo el de Economía, que está en pelea por el tema del cierre comercial con todos los alcaldes y parece que no tiene una buena relación, que tampoco parece que está dando ideas interesantes. Era un alcalde con su trabajo de economía colaborativa, etcétera, ¿no? Pero fundamentalmente al final no ha aportado nada. Es decir, yo creo que el problema que tiene este Consejo es que no está aportando ninguna ilusión. No hay ilusión, no hay proyectos, no hay nada interesante y están gestionando el día a día, y cuando llega al final y un presidente dice que sus acciones van a ser pagar a la gente que no tiene trabajo, generar empleo público y ya está. Es decir, oiga usted, pues lo que hace falta es ver de qué forma podemos captar inversiones. Yo quería completar. Os anuncio que además también crear una nueva ley de tasas y un programa de servicios financieros para las comarcas. Más impuestos. ¿No? ¿Es peor? Y más banca pública. Ley de mediación de resolución extrajudicial de conflictos y ley de memoria democrática. Y en transparencia una ley de regulación de los grupos de interés y de presión. Mira, hay una cosa, déjame un momento una cosa importante. Ahora mismo hay un fenómeno que se llama Brexit y que va a provocar que muchísimas empresas que están ahora mismo instaladas en el Reino Unido se planteen, que no os digo que lo hagan o no, se planteen que a lo mejor les es más rentable venir e instalarse en otro lugar. Ahora mismo la comunidad de toda Europa donde se vive mejor o donde la calidad de vida es mejor se llama Comunidad Valenciana, y especialmente la provincia de Alicante. Oiga usted, póngaselo fácil a estas empresas y dígales, por favor, tienen ustedes la alfombra roja para traer aquí sus inversiones, para traer aquí sus puestos de trabajo, y encima la gente que venga va a disfrutar del mejor clima de toda Europa. Se me ocurre un eslogan, póngaselo fácil como IKEA. Pero pues digo, pero al final fundamentalmente lo que hay que es ponérselo fácil. Pero ahora mismo aquí están dándole vuelta y están pensando en que los empresarios son todos unos defraudadores, que los autónomos son todos unos defraudadores y voy a controlarles más, y que la única salida es el empleo público modelo chavista, que eso se ha demostrado que no funciona y que cayó el muro de Berlín hace tiempo. Le preguntaremos al experto consultor empresarial. ¿Estás de acuerdo que el muro de Berlín cayó hace unos cuantos años? A la desgracia de algunos. Bueno, Chavarri dice que se va a construir en la entrada. Yo quería comentar una cosa, siguiendo lo que tú acabas de decir. Y habéis preguntado el tema de Chimo Puig. Chimo Puig en este momento está en un momento dificilísimo. Va a depender su futuro político, yo creo que está en peligro su futuro político, va a depender de que se constituya el gobierno y a partir del momento que el Partido Socialista tome una decisión política, ver qué decisión política toma el Partido Socialista. Si el Partido Socialista toma la decisión de encabezar firmemente una oposición socialista para alejar el problema de Podemos en la izquierda, el señor Puig está en muchísimas dificultades para conservar la Generalitat y va a tener muchísimos problemas. Por eso el señor Puig en este momento no va a mover ficha hasta que haya un nuevo gobierno y sepa claramente la posición que va a tomar el secretario general del Partido Socialista y el Partido Socialista. Bueno, hablábamos de movimientos en el Consell que no se han producido, que no ha habido cambios en las consellerías, pero sí en el número 2 de la Consellería de Sanidad, donde la secretaria autonómica de Sanidad, Dolores Salas, una investigadora de gran prestigio, ha dimitido por ese escándalo que hemos comentado alguna vez también en esta mesa, donde al parecer, y según también un informe de la Consellería de Transparencia, se apañó las cláusulas de acceso a ese puesto de trabajo para que la hija de la propia Dolores Salas accediera a ese puesto por encima incluso de licenciadas en biología o en medicina molecular. Escuchamos las críticas del Partido Popular a este respecto y donde también
entre José Juan Zaplana y María José Catalán, le piden a Chimo Puig que destituya a la propia consellera. Ahora mismo entiendo que la Consellería de Sanidad y la consellera y el presidente Puig son incapaces de tomar ninguna decisión en la Consellería de Sanidad. No toman ninguna decisión porque tanto el señor Puig como Mónica Oltra son cómplices de toda la situación endogámica, falta de ética y falta de estética que se está produciendo en la Consellería de Sanidad. Porque han construido, el señor Puig y la señora Oltra, con su mestizaje, han construido un castillo de naipes en la Consellería de Sanidad donde si mueven una pieza se les cae todo el castillo. Mire, señor Puig, los profesionales sanitarios de la Comunidad Valenciana merecen un respeto. La gente que se presenta a los concursos públicos porque tiene talento y porque tiene un buen currículum merece un respeto. Usted tiene que tomar cartas en este asunto. Están ustedes permitiendo endogamia, enchufismo, ineficiencia en la gestión y, sobre todo, están tirando por el suelo la autoestima de un sector que merece respeto. ¿Va usted a cesar a la consellera de Sanidad, señor Puig? Estas son las palabras de los diputados autonómicos del Partido Popular. Zaplana dice que la consellería es un castillo de naipes y ya habéis escuchado a María José Catalá, ex número 1 de esa consellería en la pasada legislatura, que pide a Chimo Puig la destitución de la consellera. Sí, pero la consellera es una de las niñas preferidas del secretario general del PSOE, de Pedro Sánchez, y la señora Montón, mientras sea una de las protegidas y figure en el Consejo Directivo Máximo del Partido Socialista, pues difícilmente van a actuar contra ella. Ha hecho auténticas barbaridades. Recordemos el nombramiento de la directora del Hospital de la Fe en Valencia, saltando por encima de otras profesionales con más méritos y con mejor puntuación. Y que fue anunciada incluso antes. Y que fue incluso antes de que se convocara la plaza. O sea, ha hecho nuestra señora Montón, como consellera de Sanidad, está haciendo todo lo que le da la gana en esa consellería. Y vamos a ver, a mí no me vale que digan, es que antes lo hacían. Oiga, perdón, que usted cuando llegó a su cargo dijo, vengo aquí a regenerar la vida política, a hacerlo todo diferente a como lo hacían los anteriores. Y resulta que es que los está dejando buenos. O sea, usted los está haciendo buenos. Al anterior consejero de Sanidad del Partido Popular lo está convirtiendo en un héroe y en un mártir. Claro, uno se pregunta, ¿qué necesidad tiene de complicarse la vida de esta manera? No tiene, pero es que tiene necesidad fundamentalmente, y es una de las cosas que yo siempre he criticado, ¿no? Porque la figura del asesor o de los asesores elegidos a dedo es una figura razonable, porque muchas veces los políticos no están preparados para el cargo que ocupan, y entonces uno piensa que el asesor puede venir a cubrir esas lagunas que puede tener un político que realiza unas determinadas funciones. ¿Qué ocurre? Al final esa figura de asesor se ha devaluado y se contrata al amigo o al que le ayuda en el partido, etcétera, etcétera, etcétera. Y después si quieren hacerlo, muchas veces quieren esconderlo, ¿no? Pues yo una de las cosas que yo pedí en su momento en el ayuntamiento es que los currículums de los asesores sean públicos. O sea, usted puede contratar al asesor que usted quiera, pero hágalo público para que sabemos qué tipo de asesores usted contrata. Claro, en el caso de la hija de Dolores Salas no se trata de un puesto de asesor, es decir, claro, se trata de un puesto... Pero es que al final los puestos de asesores se agotan y al final el número de gente que uno quiere enchufar, y más en momentos de crisis, es mucho más peligroso, porque al final necesitas colocar a más gente en la que tienes. Y a mí hay un dicho que se me quedó grabado hace tiempo, y yo lo cuento como anécdota: si tú tienes dos hijos, uno que sabe mucho, que está muy preparado, y otro que no está preparado y que es bastante torpe, ¿a quién enchufas? ¿Al listo o al torpe? Pero ¿a cuál enchufas? Al torpe, porque el listo ya está trabajando en algún sitio. Claro. No, pero lo que quiero decir, al final el problema que hay es que el hijo que tienen, o familiar que tienen, que sabe, que tiene mucha experiencia, posiblemente esté trabajando en algún otro sitio, y el torpe es el que colocan. Desgraciadamente, lo que yo no acabo de entender, y es un poquitín en las miserias de la condición humana, personas que están cobrando una cantidad importante de dinero, que tienen un puesto de responsabilidad importante, algunas de ellas, como la directora general, con prestigio notable, ¿por qué caen? Que fue coordinadora de la Fundación de Investigación, del FISABO. ¿Por qué caen por temas familiares en estas cosas? Yo creo que el político no solamente tiene que ser honrado, sino además parecerlo. Además, para un puesto por el que la hija iba a cobrar 700 euros al mes. Es decir, que tampoco ni siquiera... Iba a cobrar. Iba a cobrar. Pero no cobraba eso. Pero curiosamente, a lo mejor pensaba ella, dentro del interín, que realmente dar un puesto de 700 euros a su hija en este caso, pues que no era una cosa grave. Lo que no sabe, que ahora mismo que es lo que pasa en el Consell,
que tienes a los rivales que te están buscando las costillas, y los más peligrosos son los tuyos, que entre los de Compromís y el Partido Socialista están compitiendo, y cualquier desliz de unos es aprovechado de otros para matar al enemigo. Hombre, hay un caso concreto en Castellón, por lo que has dicho ahora, de un garganta profunda de Compromís que filtró a los medios de comunicación que en una institución dependiente del Consell habían terminado el mandato para los que habían sido nombrados, y llegó un alto cargo del Partido Socialista con una lista al nuevo jefe, por decirlo entre comillas, o director de esa institución, con una relación de nombres del PSOE diciendo estos son los nuestros, que son los que hay que meter aquí a partir de mañana. Bueno, pero eso lo hacen todos. ¿Entiendes? Eso lo hacen pero todos. te quiero decir, sí, pero lo hacen todos, Carlos, entonces que no digan yo regenero la vida política, lo que hacían los otros no lo voy a hacer yo. Y luego también hay ¿Me otra entiendes? cosa que porque lo que ha parece dicho... que es que van presumiendo de honradez y de honestidad. Y otra cosa de lo que ha dicho Fernando, sale gente muy preparada, no solamente los menos preparados, sale gente muy preparada que, sea como sea, quiere entrar en la administración pública. Salen magníficos estudiantes de universidad. Bueno, va a haber 3.608 plazas. Que siguen obsesionados con estar en la administración mal pagados y entrar como cuando hay gente muy preparada. Hay un problema también cultural de querer ser de la administración, y como tú bien has dicho, el contrato para toda la vida no va a existir, y la administración pública va a tener que generar, vamos a ver, hay que generar los puestos de públicos que hagan realmente falta. Es un poquito como las empresas, el presupuesto base cero. Habrá alguna consellería que tenga que reducir su número de empleados, y habrá otra consellería que porque el papel social es importante, tendrá que crecer. Eso se llama gestión, ¿no? Como en una empresa. Dice, es que este año no vamos a subir los gastos. No, habrá presupuesto, habrá partidas que tendrán que bajarse drásticamente, pero habrán otras que por la pura lógica del negocio tendrán que subir. Bueno, eso Carlos, se llama gestión. Carlos, no hay gestión. Carlos, por centrarnos... Carlos, no hay gestión. Dime un solo. ¿No hay gestión? Un solo trabajador cualificado, incluso con carrera, en la empresa privada, que goce de las mismas canonjías, días libres, Semana Santa con vacaciones, se compensa con el Navidad sueldo con muchas vacaciones, veces, sí, se compensa tal, con sí, sueldo. Gafas, dentistas... que tienen los funcionarios públicos. Bueno, en cualquier caso, por reconducir un poco el debate, estábamos hablando de la Consellería de Sanidad. Asuntos propios de Andrés, que lo sí, un momento. Hemos escuchado a María José Catalá pedirle a Ximo Puig que destituya a la consellera. ¿Es momento de... ¿O creéis que se puede? ¿Van a poder? ¿Se anuncia cambios? Si me permites a mí ahora que me toca... Si anuncia cambios es el momento. ¿Tú no crees que es el momento? Vamos a ver. Coge el testigo rápido. Vamos. Antes pedí a Carlos una visión de conjunto, ¿verdad? Vamos a hacer una visión de conjunto. Todas estas minucias, estos detalles, estos pormenores, que está muy bien para que nosotros aquí debatamos si este dice, si este hace... Todos los partidos políticos, acordados la campaña de Rajoy frente a Zapatero, lo que dijo que iba a hacer, retratándose frente a los otros parados, en fin, y luego hizo todo lo contrario. Es decir, vamos a ver, esto entra dentro del teatrillo de lo que son las polémicas o lo que es la actividad de los políticos a la hora de concitar votos. Pero el problema es otro. ¿Por qué tanto del PP como del PSOE, como de Compromís, o como de Ciudadanos, o como del que sea, cuando tienen una cota de poder, caen en esta trampa que tú decías? Hay todavía un problema que nos viene del siglo XIX y que no hemos sabido superar, que es la patrimonialización de la política. O sea, la actividad del político como patrimonio personal. Esto es mío y lo gestiono como yo quiero. Al gestionarlo yo como yo quiero, meto a mi primo, a mi hermano, a los míos, y a ahora mis me toca a mí, amigos. ahora me toca a mí. Y cuando eso me toca a mí. Ahora me toca a mí. ¿Os acordáis en el siglo pasado, el siglo XIX, que los funcionarios que eran de parte de partido? De liberales y de conservadores. Liberales y conservadores. Se iban unos, entraban otros. Tú que eres liberal, pues fuera. Viene el conservador. Es como el entrenador que llega con todo su cuerpo técnico. Y no hay todavía en la mentalidad del político que la política es una cuestión de gestión pública. De gestión para el público. Es gestión. Y como tú has dicho muy bien, habrá veces que aquí necesito aumentar y aquí necesito disminuir, sobre todo gastos. Sobre todo gastos. Que haya 14 coches oficiales
me parece que es generar un gasto innecesario, aunque sea pequeñito, la verdad que es poco importante dentro del volumen, pero es un gesto. Y simbólico, muy pero simbólico. es un gesto. Pues ahora que donde sí que hay anunciado más o menos un cambio en el Consell es en la introducción o en entrar en el equipo del Consell de Podemos, ¿no? Que sí que van a formar parte, no sabemos de qué manera ni cómo. Veremos qué equipo lleva. Sí, pero Podemos, hay una cosa que ha llamado la atención y son datos objetivos, no son datos que podamos decir que no lo son. Es decir, en aquellos lugares donde ha gobernado Podemos, en aquellas ciudades donde ha gobernado Podemos, el batacazo electoral ha sido más grave. O sea, la gente que los conoce los vota menos porque no están preparados. Yo, por ejemplo, hay un caso que a mí me llama mucho la atención esta semana, que el concejal de Guañar Podemos, que es Miguel Ángel Pavón, que es el que dicen que es el gran trabajador y tal, ¿no? Se quejaba de la falta de personal de la Concejalía de Urbanismo, estaban agobiados y entonces se retrasaban los expedientes 6 meses y sacaba unos números que intentaba hacer. Uno es que tenemos 8.000 expedientes, muy bien, tiene 8.000 expedientes. ¿Cuántos trabajadores tiene usted? Tengo 70. ¿Cuántos días al año? Pues son 250 días. Oye usted, cada expediente tiene 2 días para procesarlo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Es necesidad de más gente o es necesidad de que usted organice esto de manera racional y eficiente? Porque hablamos antes de gestión, no señores. La administración pública lo que hace falta es gestión eficiente de los recursos que tienes. Porque pedir más es fácil, bueno, no soluciona los problemas. En los minutos que nos quedan quiero introducir 2 temas muy rápidamente, pero antes de eso voy a hacer un pequeño paréntesis, porque ahora que ha nombrado a Miguel Ángel Pavón, hemos nombrado a Gabriel Echavarri, hemos salido a la calle, nuestra compañera Ana Ramos ha salido a preguntar si los alicantinos conocen a quienes manejan las riendas del ayuntamiento. Y nos podríamos sorprender, no es una encuesta científicamente preparada, ha sido aleatoria, pero esto es lo que nos cuenta Ana. ¿Qué tal, Andrés? Y saludos a los invitados de hoy. ¿Conocen los alicantinos el nombre de quien dirige la política local y los partidos que gobiernan en el consistorio? Hoy hemos salido a la calle para examinar el grado de conocimiento de los alicantinos sobre este asunto. ¿Qué contestaría usted si le preguntásemos el nombre del alcalde de Alicante? Lo conozco bien, pero no me acuerdo ahora mismo el nombre. Esto es que no lo sé. Como no soy de aquí, pues no entiendo bien. Bueno, llevo muchos años aquí, pero la política... Me suena, si lo oigo sé quién es, pero no sé. Se trata de la primera autoridad local y seguro que miles de ciudadanos lo conocen, pero muchos parece que no acaban de ponerle cara. No, creo que es un chico joven, pero no lo sé. No sé si es chico o chica. Es chico, pero es joven. Sí, creo que se llama Gabriel Echevarría. Y si no conocen al alcalde Gabriel Echavarri, ¿conocerán a sus socios de gobierno? Miguel Ángel Pavón es el segundo y el primero se me olvida, Echevarri, sí. Si no conocen a Miguel Ángel Pavón ni a Nacho Bellido, la misma suerte corren los partidos del equipo de gobierno. Una pista, son un tripartito. ¿Se atreve usted a decir qué 3 partidos gobiernan en Alicante? Pues creo que el PSOE, Podemos y no sé quién, y Compromís Compromís es de Podemos, ¿no? Y los socialistas, y el otro no lo sé. Pues me imagino que siendo del PSOE, pues será el equivalente a Podemos y a Compromís. Esta no es ninguna encuesta científica, pero podría dar una pista a los partidos locales para que inviertan más esfuerzos en darse a conocer. Porque a veces nos creemos, incluso aquí, los periodistas que hacemos las noticias o estamos en esta tertulia, que todo el mundo conoce a los representantes políticos y qué cosa más lejos de la realidad, ¿verdad? Mira, tendrían que ocuparse un poco más en darse a conocer. Si el ciudadano votara listas abiertas, nos íbamos a llevar unas grandes sorpresas con esas listas abiertas. Lo digo esto porque la semana que viene el Consell se va a someter a los ciudadanos, es decir, sí que con ese seminario de Torrevieja, con el que hizo en Morella, ahora en Alicante van a ver como una agora pública donde van a permitir que los alicantinos les hagan preguntas, es decir, una manera de darse a conocer. Pero quería enlazar este asunto y volver a la ciudad de Alicante para hablar entre ese cruce, o bueno, acusaciones en una sola dirección que han ido en este momento, desde Gabriel Echavarri hasta el conseller Rafael Climent, que ha sido quien anunció precisamente en el seminario de Torrevieja que Maisonave iba a dejar de abrir los domingos.
Vaya reflexión, vaya seminario de reflexión entonces. Lo dijo. Sí, pero el problema es de que el comercio, fundamentalmente, requiere cierta estabilidad. Y cuando hablemos de la calle de Maisonave, los domingos, cuando se abrió al principio de los domingos, pues tenía poca afluencia, y conforme la gente empezó a conocer de que Maisonave estaba todos los domingos, pues fue un éxito razonable. Al poco tiempo vino el señor Echavarri con una obsesión en contra del Corte Inglés y lo cerró. Después se dio cuenta que había cometido un error porque estaba perdiendo una fuente de ingresos y muchísimos trabajadores podían ir al paro e intentó reabrir. El PP le dijo que sí, pero después que nos Ciudadanos una cosa y la otra. Consiguió Echavarri sí una cosa, ¿no? Que por lo menos el Corte Inglés respetase un acuerdo o llegase a un acuerdo para llegaron a un acuerdo más o menos para una entente cordial para justificar, para que todo el mundo pudiera salir dignamente de ese acuerdo, porque estaba claro que el Corte Inglés ahí tenía todas las de ganar, porque el señor Echavarri hizo unas declaraciones en campaña diciendo voy a cerrar el Corte Inglés y nada más llega, pues aprovecha lo de la zona de gran afluencia turística para cerrar, ¿no? Eso cuanto menos es sospechoso. Yo insisto, yo creo que ahora mismo Alicante es un comercio, el que la zona comercial de Alicante del centro está abierta ha sido rentable, no solamente para la zona del centro, sino en general para todo lo cercano de Alicante. Podemos llegar al siguiente paso, es decir, oiga, si hay que abrir toda la zona de Alicante comercialmente, pues a lo mejor habrá que hablar en ese sentido. Pero ¿cómo puede ser que Rafael Climent, que forma parte de un consell donde gobierna con el Partido Socialista, recordamos que Climent es de Compromís, no consulte o hable con Gabriel Echavarri, el alcalde de Alicante, antes de hacer un anuncio de esta envergadura? Pero sí que lo consultaría con Miguel Ángel Pavón. Lo sabían, según parece ser en la prensa, venía que tanto, fíjese del tripartito, señor Pavón lo sabía, señor Bellido lo sabía. Bellido lo sabría porque un par de días antes estuvieron juntos. Y ninguno de los dos es capaz de decirle al alcalde. Claro, la máxima confianza que tiene que haber en un equipo de gobierno, son incapaces de decirse un asunto vital, comunicarle uno al otro que el conseller va a cerrar Maisonave. ¿Y qué gana el conseller en hacer semejante, con perdón de la expresión, tontería? Me pregunto, ¿qué gana? Mira, Carlos. Perdona, que alguien por encima del conseller le dijo, di eso. No lo olviden nunca. No es iniciativa de Climent. Pero se digo que no es iniciativa de Climent. ¿Y el que le Climent dice eso a Climent, qué gana en hacer semejante tontería? Pues ir contra Alicante. Si me permitís, si quieres hablar tú. ¿Por qué no? Perdóname, he hecho yo la pregunta cuando estoy que para opinar, pero ¿por qué no cierran la calle de Colón? Vamos a ver, ciérrame la calle de Colón de Valencia. Vamos a ver, cuando en un equipo de gobierno prima la ideología frente a la gestión prima la real, tontería, entonces prima la tontería. Vamos a ver, la ideología de ciertos grupos es que bueno, hay algunos elementos que son sagrados, no se pueden tocar, como por ejemplo que el día del domingo sea para los trabajadores y que descansen. Bueno, vale. Pero tú, ¿cómo has definido Alicante? ¿Alicante qué es? Bueno, una marca comercial. Sí, claro. Precisamente ayer se presentaba la marca España en la Diputación de Alicante. El alcalde Gabriel Echavarri dijo que este año Alicante había batido récords de ocupación histórica. Bien. Y el comercio, lo hemos dicho muchas veces aquí, forma parte también de ese atractivo. Lo que no podemos decir una cosa y simultáneamente la contraria. Todo lo contrario. Claro, y torpedear el propio eslogan que tú has creado y que tú defiendes. Claro. Porque nadie ha dicho, no, la marca España no es buena, vamos a quitarla. Entonces pues, diríamos, vale. Pero la marca España es la nuestra y además Alicante es una ciudad, un emblema comercial abierto al comercio, al turismo, y ahora resulta que vamos a eliminar lo que es fundamental. ¿Qué hacen los grandes transatlánticos cuando llegan a un puerto? Salir a comprar. Claro. Salir a comprar, aparte de ver monumentos, aparte de ver cosas, pero van a comprar en las tiendas más cercanas. Y la maravilla del puerto que tenemos tan próximo al comercio alicantino. Sin duda el comercio, la transacción comercial ha sido la excusa históricamente más importante para el turismo. Claro. ¿no? Es decir, ahora bien, desde hace siglos. Vamos muy rápido porque vamos a terminar. Si me permite puntualizar lo que yo he dicho. Muy rápido, Cecilio. Bien, es verdad que no es lo mismo un gran comercio que un pequeño comercio. No tienen los mismos recursos, no tienen las mismas posibilidades. Para eso están las mesas de diálogo. Claro. Y para eso también está el empresario de saber que el día tiene que abrir. Si cerramos con este asunto. Estudio mercado, el suyo. Muy brevemente, y quizá es un poco de los políticos, es que hay diversos dogmas que se sueltan, que por ejemplo en el caso de Inglaterra con el Brexit ha funcionado, pequeñas ideas, y aquí hay una idea que gran comercio es rival del pequeño comercio, cuanto más fastidia al gran comercio, beneficia el pequeño comercio, y no es así. En los tiempos ahora de globalización, de internet, donde la gente circula fácilmente,
yo como pequeño comercio tengo que aprovecharme del gran comercio. En muchas ocasiones el pequeño comercio que convive alrededor se aprovecha. aprovecha. En Barcelona, Fernando, se están hinchando a vender los del Top Manta, que señor, se ponen a lo largo del puerto. Madre mía. Y ahora lo que quieren hacer en algunos lugares es permitir que los manteros vendan en Barcelona y van a poner las multas a los ciudadanos que compran. Es que, bueno, señores, este es el modelo. Al final, el modelo Podemos es tan guay que al final acaba favoreciendo gente que venda con la manta las gafas de sol falsificadas. Es el esperpento del que no tiene ideas. No hay una idea ideológica, no existe. Es un esperpento. Entonces, como no hay ninguna formación, se va al esperpento. Bueno, vamos con las honrosas excepciones. Vamos a terminar ya esta tertulia, así que quiero utilizar y pedirle a realización que nos ponga en pantalla ese tuit con el que vamos a terminar. Me imagino que todos habéis visto esa barbaridad de un valenciano que al principio dijo ser profesor, pero parece que no forma parte del sector educativo, así lo ha dicho. Yo creo que no podemos hacerle publicidad a ese señor. Lo ha desmentido. Es una barbaridad esto, ¿no? Independientemente de que te guste los años. Es la ideología llevada al esperpento, como dice Carlos. Tú puedes estar en contra de la fiesta taurina, me parece muy bien, y decir yo no quiero que... Totalmente respetable. Y si quieres que te respeten, tienes que respetar. Eso es un axioma social. Esa es una hiena sin corazón, que la hiel se le sale que yo por la creo boca, que lo mejor que podemos hacer es dimensionar su nombre. Me remito a la carta, creo que la policía ya lo ha localizado. De un torero que se llama Julián López el Juli. Ha sido clarísimo. Que le escribió una carta diciéndole, oiga, lástima de los niños a los que usted le dé clase. Sí, pero ya sabemos que no era, afortunadamente. Sí, pero hay una cosa que para mí... Pero luego abajo es que hubo otro tuit abajo que decía, si nos aseguraran los antitaurinos que en cada corrida matan a un torero, iríamos a verlos. Sí, hay una cosa que no tenemos que olvidar, que hay una persona que puso en un tuit una foto de una plaza de toros, ojalá cayera una bomba sobre todos ellos. Y esa persona creo que es concejal del Ayuntamiento de Alicante. Sí, y que mantiene... con lo cual, vamos a ver... Que tiene más de una metida de pata. Entonces, cuando al final un cargo público es capaz de decir eso, y sin contar solamente la cantidad de mensajes de ese tipo, burlándose de las víctimas de ETA, de los asesinados por ETA, con lo cual yo creo que al final es Zapata, el concejal de Madrid. Nos hubiese gustado ocupar más tiempo en este debate, pero siempre es así, se nos va agotando, aunque sabemos que en este último asunto estoy seguro que la inmensa mayoría de todos nuestros espectadores también coinciden con lo que se está hablando aquí en esta mesa. Muchas gracias, Fernando Llopis, por haber estado con nosotros. Carlos Rico. Ha sido un placer estar de nuevo con vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Blas de Peñas. Buenas noches y buenos días. Y Cecilio Nieto, muchas gracias. A vosotros, muchas gracias. Y por cierto que os doy ya permiso de verano para que podáis encargar las vacaciones, porque la semana que viene tendremos el último programa ya con otros contertulios en esta mesa y nos marcharemos de vacaciones. Feliz verano. Así que muchas gracias a todos. Y tenemos que venir más morenos a la temporada que Eso haremos. Y a ustedes también, muchas gracias, buen fin de semana, nos encontramos la semana que viene aquí en el mismo lugar.